Dicen que hay 10 cosas que Dios nos dice cada día, que si pusiéramos en práctica una sola de las que dicen, sería algo maravilloso. Dice 10 porque 10 es un número redondo que se usa para este tipo de expresiones como esta. Hay 10 cosas que Dios nos dice cada día, como diciendo hay varias cosas. Y el número 10 es un buen número para ejemplificar la, las varias cosas que oímos cada día. Pueden ser 10, pueden ser menos, pueden ser más, puede ser una sola que Dios te haya dicho una vez y después desapareció y ya me olvidé del asunto y nunca más lo hice. Bueno, porque la cuestión es saber escuchar. Los que son de mucha oración a veces dicen mucho, pero no dejan que Dios les diga nada. No esperan una respuesta, un algo de Dios que lo impulse a hacer algo. Por eso la cuestión es saber escuchar. Encima hay tantas versiones de cosas, tantas voces distintas, que lo que menos oímos a veces es la palabra de Dios que nos dice algo en forma personal. Por eso la cuestión es saber escuchar. La cuestión es practicarlo cuando lo escuchamos. Porque si lo escuchamos y no lo practicamos, pues queda en la nada otra vez. No es que Dios no nos habla, es que nosotros no sabemos escuchar. Y no es nuestra intención no saber escuchar. Es que no nos fijamos que deberíamos aprender a escuchar, que se aprende a escuchar, a identificar la voz de Dios. Y por consiguiente, practicarlo, obviamente, porque si no se practica, pues queda en la nada. Otra es cuando escuchamos y cuando lo empezamos a practicar, no soltar la guía, no soltar esa guía que nos llevó a inquietarnos y a comenzar algo. Porque es como digo, tantas voces, tantas direcciones distintas, ya que empezamos a aprender a escuchar, lo empezamos a practicar, entonces no soltemos esa guía que es la guía del Señor. Otra, hay que asegurarse si oímos bien, porque estamos desacostumbrados a oír la voz de Dios o porque vienen tantos mensajes diferentes de tantos lados, entonces asegurémonos de que hemos oído bien. Y eso es una responsabilidad para cada uno de nosotros. No emocionarnos e ir adelante con lo primero que oímos, pues no. Por eso, cuando viene algo que nos impulsa a hacer, investiguemos, porque a veces no sabemos el tema. Entonces, investiguemos ese tema, si nació en nuestro corazón, aprendamos sobre eso, oremos sobre eso y tendremos las ideas claras. Otra cosa es ser prácticos, porque a lo mejor Dios nos dice el ABC de algo y es muy grande. Hay muchos impedimentos, hay mucha confusión mental. Seamos prácticos. Ser prácticos, no sé qué decirte que cómo se es práctico, pero tú sabrás cuando te llegue el momento cómo ser prácticos y no dejar todo en una nebulosa, en algo tremendo que nunca podríamos llevarlo a cabo. Por eso, céntrate en Dios. Yo sé que en Internet hay demasiado, que los consejos
abundan, que uno te dice una cosa, otro te dice otra, céntrate en Dios, cosa que tampoco te sé decir. ¿Cómo debes centrarte en Dios? Solamente tú lo sabes, porque no puedo estar en tu posición, en tu situación. Dios siempre te va a hablar, siempre te va a hablar. Ese es el problema, que nos trae un cargo de conciencia, porque Dios siempre te va a hablar. Por otro lado, si siempre nos va a hablar, tenemos asegurada la guía, ¿ok? Porque cuando Dios está hablando, está comenzando una obra. Pero es que yo nunca le hice caso, porque tuve miedo, no es por desobediente, porque tuve miedo, pues no lo tuve claro por un montón de cosas, y no es que Dios no nos haya hablado, es que no hemos sabido escuchar a tiempo, no hemos sabido ponerlo en práctica a tiempo. Pero Dios está comenzando una obra de la que muchas veces oramos, Señora, haz una obra conmigo, haz esto, haz aquello, haz que yo haga una obra para ti. Dios está comenzando una obra cuando empieza a hablar a tu conciencia. Aunque haya silencios y a veces largos, que prueban nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paciencia. ¿Qué va a ser? También hay esos silencios que no se pueden inventar. Tiene que venir de Dios. También dicen, esto sí lo había oído hacía mucho tiempo, que hay 10 cosas, hay 10 ideas cada día, que si pusiéramos en práctica cualquiera de esas ideas sería tremendo. Prosperaríamos, sanaríamos, un montón de cosas, solamente por haber puesto en práctica una de las 10 cosas. Bueno, es como el título de hace un pequeño momento. ¿Cuántos serán? Apenas 4 o 5 minutos. Hay 10 cosas que Dios te dice cada día. Hay 10 cosas, porque es otra manera de decirlo, 10 ideas que vienen a la mente cada día. Si oímos la voz de Dios, con una sola cosa que hagamos, cambiaría el panorama de nuestra vida para siempre. De esta otra forma de decirlo, hay 10 ideas que vienen a nuestra mente cada día. Si ponemos una en práctica, sería tremendo, porque esas ideas de Dios vienen. No te apures con la primera, porque eso es un error. Si hay 10, ¿para qué te vas a apurar con la primera? A lo mejor la primera es la que vale. Bueno, tú sabrás, eh, pongamos un poquito de buen pensamiento, de pensamiento claro, pensémoslo un poquito. No porque vienen 10, la primera es la que vale, a lo mejor sí, a lo mejor no. La cosa es saber elegir. Vienen 10, por decirlo así, 10. La cosa es saber elegir de entre las 10 la que sirve, la que mejor nos conviene, la más fácil o difícil de practicar, la que más nos gusta. La cosa es saber elegir. Por eso una buena idea es escribirla cuando aparece, porque uno sigue orando, Dios dice tal cosa, uno sigue orando. Dios quiere intervenir y decir, dar una respuesta, uno sigue orando y va. Porque uno es hombre de oración y ora mucho. Y Dios se queda sin dar la respuesta. Sí, la da. Sigo orando y no oigo. Y después se me olvida. Pero si me parece que algo es, conviene escribirla para que no se borre. Para escribirla y poder llevarla
a la práctica acordándonos de lo que es. Escribir lo que dice y escribir la emoción que nos brinda, que nos nace, para poder encararlo seriamente. Es bueno la idea de escribirla porque si no se desvanece en un montón de cosas y nunca más aparece. Y cuando aparece ya no es lo mismo, ya pasó el momento. Y si lo vas a poner en práctica, pon una fecha límite para hacerla. No es que vas a hacer algo que nunca vas a hacer. No es algo que nunca vas a terminar, sino que vas a tener una fecha límite. Después, si hay que seguir porque el tiempo no alcanzó, pues no importa. La fecha límite te va a llevar a querer terminarla en cierto tiempo. Por eso dedícale a eso 15 minutos al día. Puede ser más, puede ser menos. 15 como mínimo. 15 minutos al día a esa idea. Si es más, mejor. Dedícale 15 minutos porque si no, no lo vas a hacer nunca. Rodéate de gente que actúa y te vas a dar cuenta que hay mucha gente en tu mismo camino que te puede ayudar o que vos le podés ayudar a ellos porque todos estamos buscando una respuesta al fin y al cabo y quisiéramos hacer lo que nació en nuestro corazón de hacer. Entonces, rodéate de gente que actúa. Cuidado con la gente que habla mucho, pero que nunca hizo nada de sí mismo. Y a lo mejor soy yo el que nunca hice nada. Pero si quiero realmente, si nace en mí la inquietud de hacerlo, voy a encontrar gente en el camino que lo hace. Y voy a encontrar gente que me va a criticar, a tirar abajo la moral, porque nunca hizo nada. Rodéate de gente que actúa. Es importante, ¿eh? Inténtalo. Inténtalo hacer aunque parezca demasiado. Porque intentarlo es recibir datos reales de hasta dónde puede llegar la idea, de cómo se puede comenzar, de cuánto va a costar en el camino, de cuándo va a terminar, de cuál es el fin de la cosa. Pero si no lo intentas, nunca te vas a dar cuenta de hasta dónde podía haber llegado. No esperes la perfección, porque a veces esperamos que todo esté perfecto. Y, y esperar la perfección a que a lo mejor nunca llega. Generalmente se perfecciona la cosa en el camino. No esperes la perfección para comenzar, porque no vas a comenzar nunca. Hazte un plan semanal. Ah, ¿vas a hacer algo? ¿Qué es tal cosa? Pues hazte un plan semanal. Porque si no te haces un plan semanal, no lo vas a comenzar tampoco. O te va a costar mucho y vas a tener todo bastante desprolijo. Y haz una lista de pasos simples. Porque la idea general a veces es muy grande y es abrumadora. Entonces, hazte un plan semanal de simples pasos para ir comenzando. Es difícil tener éxito el primer día y lograr todo en el primer día. Por eso los pasos cortos para lograr una meta grande son importantes. Si oyes hoy mi voz, dice Dios, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. Fue un caso muy especial. Ya no estamos en aquellos tiempos. De cualquier manera, la frase sigue siendo una frase de Dios y que sí que sirve para nosotros. Si oyes hoy mi voz, es importante eso. No os quedéis sin hacer nada. También dice que el que comenzó la buena obra y al darnos una inquietud está comenzando una buena obra. El que comenzó la buena obra en vosotros
la perfeccionará hasta el día de Cristo. También hay otra versión que lo dice de una manera un poquito más amplia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando, la irá llevando a cabo hasta ese día. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes hablaba por los profetas. Hoy el profeta que quedó en pie es Jesús, porque resucitó y está entre nosotros, y la voz que oímos es su voz. A veces los profetas de carne y hueso dejan mucho que desear. La voz de Dios es certera, es segura, es completa, es para nuestro bien. Y dijo Dios, y fue hecho.